infecciones de vía respiratoria aguda son una de las causas principales de consulta médica, así como también de hospitalización. El que empieza con una infección de vía aérea superior, pues puede terminar, si el microorganismo desciende, pues puede terminar en una bronquiolitis o una neumonía, y eso ocasiona también la hospitalización. Tenemos que, uno pensaría, bueno, es una infección, una faringitis, es una infección en la garganta. Bueno, es la primera causa de afectación en niños y también en adultos. ¿A quién afecta? Bueno, pues a los grupos de los más propensos y de mayor riesgo de complicaciones son a los niños menores de 2 años y a las personas mayores de 65 años. Entonces, estos son los grupos de edad que son con mayor riesgo de presentar complicaciones. ¿Por qué? Pues en el niño pequeño, el niño menor de 2 años, la vía aérea es muy pequeña. Entonces, ¿qué ocurre? Que cualquier tipo de virus va a ocasionar inflamación de esos pequeños popotitos. En pocas palabras, esos, imagínense, no son propios, sino el tamaño son pues, muy pequeños. ¿Qué pasa con una infección viral? Pues la infección viral ocasiona inflamación y mayor secreción de moco. Entonces, ¿qué pasa con esa vía? Esos bronquios y bronquiolos se tapan, se cierran de moco, y entonces empieza la dificultad para respirar, y esa es la causa de que lleva a los niños menores de 2 años pues este tipo de manifestaciones, o ocasiona broncoespasmos intensos. Ahorita los hospitales pediátricos, tanto en el servicio público como en los hospitales privados, están saturados, y espérense a que estemos en diciembre y enero, seguramente cada vez más. Sí, entonces están abriendo, es lo habitual, si ocurre en esta temporada. ¿Por qué? Pues antes no estábamos tan sensibilizados, pero eso es lo que ocurre en la temporada invernal. Y los adultos mayores de 65, pues también tienen una mayor propensión, las defensas disminuyen, y entonces además de los virus, tenemos igual que los niños, pues las bacterias, también la sobreinfección con bacterias es el problema. Tanto en niños como en adultos, además de los virus, sabemos que puede entrar un virus primero y segundo sobreinfectar una bacteria como neumococo. Entonces, algo importante es la transmisión, lo que comentábamos, es vía por flush, se va a transmitir por medio de flush y de persona a persona. Entonces es muy importante pues el usar el cubrebocas, el estornudar si uno estornuda, pues el proteger al resto de las personas. Ya antes, ¿qué es lo que hacían? Bueno, pues estornudaban, todas las gotitas se diseminaban. Hoy por hoy sabemos que lo más adecuado es taparnos la boca y la nariz para evitar. ¿Qué es lo que ocurre? Que tenemos que tener conciencia. A lo mejor no van a infectar, no va a tener afectación la persona de junto, porque es una persona sana, pero uno no sabe qué tiene en casa. ¿Sí? Los abuelos, cuando llevan la infección, por ejemplo, en la consulta privada, nosotros tenemos al niño infectó al abuelo, y a veces tenemos, es totalmente real, que hemos tenido niño que ingresa por una infección viral, contagió al abuelo y el abuelo está en terapia intensiva. Entonces, hay que ser conscientes con todas estas infecciones virales. El cuadro clínico, pues es lo común: fiebre, escurrimiento nasal, conjuntivitis, ataque al estado general, y puede llegar a tener algunas complicaciones como otitis media, neumonía. Pero aún así, cuando en Estados Unidos, que tienen todo este análisis de todas este tipo de enfermedades, se ha visto que, aunque sea algo simple, esto complica. ¿Por qué? Porque una infección, ustedes son papás, seguramente, tienen sus niños, ¿no? Y tienen un trabajo. ¿Qué pasa? El niño no puede ir a la escuela porque lo regresan. Y entonces, ¿quién les cuida al niño? ¿Sí? Entonces tienen que quedarse en casa. Ya perdieron horas de trabajo. Entonces, aunque es una infección que uno diría, bueno, puede ser una infección de vía aérea superior, sí tiene un gran costo económico, ¿sí? Y además, como les comentaba, aún cuando se quede nada más como una infección de vías aéreas, pero si llega a tener alguna complicación, pues esto dificulta el tratamiento. En los últimos, sabemos que en México, poniendo ya los datos actuales, si ustedes se dan cuenta, las infecciones que están abajo de respiratorias agudas, de acuerdo a la Secretaría de Salud, en el año 2023, en la
corresponde a la 45, teníamos 435,000 casos y ahora tenemos 339,000. O sea, como les digo, sabemos que en el pico invernal pues vamos a tener un incremento de estas enfermedades. ¿Por qué? Pues porque tenemos que, además, pues el clima, uno sabe, en cuanto empieza a hacer frío, como ahorita que ya empezó a bajar la temperatura, pues va a tener una tendencia. ¿Por qué? Pues porque los mecanismos, las transmisiones, los cilios se paralizan y entonces eso favorece además con el frío. ¿Cuáles son los virus? Desde antes de la pandemia sabíamos, por las técnicas de laboratorio se detectaba un 17%. Con las nuevas técnicas sabemos que las gripas detectamos el 70% de los virus, pero no nada más es uno como pensábamos. Siempre piensa uno influenza, pero no, la realidad es que ahora sabemos que tenemos técnicas que detectan hasta 20 virus. ¿Sí? Y esos 20 virus, nada más hay unos cuantos que tienen tratamiento para real. ¿Cuáles son los principales? Bueno, lo que encontramos como vía aérea superior, enterorinovirus, virus sincicial respiratorio, influenza y COVID, que sabemos. Hoy por hoy, lo que tenemos en este momento, lo que está reportado, tenemos virus sincicial respiratorio, está en la cabeza. Por la temporada. ¿Qué ha pasado en el transcurso de este año? Este es el reporte de influenza con los virus respiratorios. Si se dan cuenta, bueno, hubo un pico en las semanas 30, disminuyó, ¿sí? Y obviamente ahorita hay casos aislados de influenza, pero es factible que para enero o febrero tengamos el pico. Y los grupos en la parte inferior, lo que les muestro son los grupos que están más afectados. Si se dan cuenta, son los rojos, los hospitalizados, que habíamos comentado, los niños menores de 5 años y los mayores de 65. Esa es la tendencia igual. Con respecto